Hola, hola, muy buenos días y sean todos bienvenidos a esta nueva transmisión de BNV Informa, un espacio que ha habilitado la Bolsa de Valores de Costa Rica para discutir y compartir con todos ustedes diversos temas de interés relacionados con el mercado de capitales. El día de hoy abordaremos un tema que es tendencia mundial y es cómo los mercados de capitales están incorporando los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza, conocidos como aspectos ASG, dentro de su estrategia de negocios. El día de hoy nos acompañan dos expertos internacionales en este tema de la empresa Standard & Poor's Global Ratings. Y también nos acompaña nuestro director general, don José Rafael Brenes, quien moderará las preguntas hacia nuestros expositores y cerrará este evento con algunas reflexiones finales. Las bolsas de valores estamos actualmente jugando un rol muy importante en ayudarle a nuestros mercados de capitales a incorporar estos aspectos ambientales, sociales y de gobernanza dentro del negocio, a comprender esta nueva tendencia y a proveerles a los participantes de conocimiento para que podamos avanzar en este tema. Quiero aprovechar este espacio para darle un agradecimiento muy especial a todo el equipo de Standard & Poor's Global Ratings por todo el apoyo que nos están brindando en el esfuerzo que nuestra bolsa realiza por incorporar todo el tema de la sostenibilidad en el mercado de capitales costarricense. Al final de las presentaciones de nuestros expositores vamos a tener un espacio para que todos ustedes puedan formular sus preguntas, así que los invito desde ya a que puedan formularlas, ya sea en el chat de Zoom o bien en el chat de Facebook. Comenzaremos el día de hoy con la presentación de nuestro primer expositor. Él es John Paikuch. John es director gerente del equipo de mercado de Standard & Poor's Global Ratings y trabaja muy de cerca con los inversionistas y con otros stakeholders para profundizar la comprensión de todo el trabajo de investigación que realiza Standard & Poor's y de llevar la perspectiva de los clientes a la empresa. Antes de esto, John fue director global de comunicaciones de la empresa. John se graduó de la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown con un título en Finanzas y Comercios Internacionales. Para mayor comodidad de John, él va a realizar su presentación en inglés. Bienvenido, John. La verdad que es un placer para la Bolsa de Valores de Costa Rica tenerte como uno de nuestros expositores el día de hoy. Estoy segura que vamos a aprender muchísimo de toda la información que nos compartes y esta información también va a ser un insumo muy importante para que tanto el mercado de capitales de Costa Rica como aquellos otros de la región que también están participando en esta transmisión puedan avanzar en este tema y podamos de alguna forma hacer frente a todos los retos que esto nos representa. Bienvenido, John, y muchas gracias. You're welcome, and thank you as well. It's a pleasure for me to be here to speak with you all. Good morning, everyone. And as Maria mentioned, I work, part of my role is to work with investors globally and in the region throughout Latin America that use our research and look at our ratings as well. And so, you know, an important part of that is the feedback and the information that we have from investors. So we talk to investors, but also like to really make sure that we always have a lot of as much feedback and information as possible on what investors are thinking and their impressions. And so from that perspective, I'd like to start my presentation with two questions for all of you. I think maybe if we can launch the first of the polling questions now. I'd like to be able to just have your feedback, and we'll share these. It's an informal questioning, and we'll share the results in one moment, you know, as well, just to see what everyone's perspectives are on these topics. The very first question would be, from your perspective, what are the key ESG challenges, so environmental, social governance challenges, that investors will face in the next 1 to 2 years? And you can feel free to choose as many of these as you see are relevant.
And then the second question that you'll see just below that is, what will ESG integration look like at your firm or your company over the next couple of years? And that really is from the perspective of sort of a full integration of ESG from the investor perspective, to a more limited. So we invite everyone to give any answers that you'd want to give at this time, and then we'll give you a little bit of time to look through those answers to those responses, and then we'll share those polls. I see in the first question, the letter C, you might want to see what ESG washing is, and that's simply the possibility that a company may try to use some kind of ESG credentials to cover over the fact that it may not have the best practices in the world. So that term might be not known to everyone, but that's one of the choices there. We might give you just a few more seconds for everybody to be able to enter your results in, and then maybe we can stop the poll there and then display the results. So that's an interesting sort of distribution of of responsive. It looks like from this group's perspective, the number one response would be the challenge would be financing industries that are in transition, and they may need some guidance in doing that. The second question, it looks very much like over half of you have said that full integration of ESG throughout your investment processes will be taking place over the next 2 years or so. So thanks everyone for that. I think it's always interesting to start with a question like that and see where people's perspectives are. So from that, I think we can start the presentation. And I'll be talking about this from the investor perspective and what we're seeing as we engage with investors over time. And then we can move to the next slide. There we are. And I think we're talking about this today because it's an important issue that's increasingly the topic of conversation in many of the meetings that we're all having. And what's really driving this? What's really driving this discussion? Why are we here, and why are we impelled to talk about this today? We really think that there are really three strong impulses. One of them comes from the regulatory side, so regulators pushing for integration of ESG risks into the investing processes. So some examples here, the more recent ones in Europe from the Bank of England, from the European Banking Authority. We're also seeing more recently this year in the United States from the Federal Reserve and other regulatory agencies in the United States, and those are not the only authorities who are driving this. We're certainly seeing that from a global perspective. Secondly, I think another of the drivers for ESG risk and opportunity integration is really from the investor perspective. So that takes a number of forms, including shareholders who may be increasingly adopting shareholder resolutions for the companies that they invest in, and just an overall general drive for increasing transparency around both risk mitigation but also opportunities. And so we think it's important that people think of ESG often in the risk category, but there are also many opportunities around more focused attention on ESG, and we'll talk about that a bit more in a couple of minutes. And then lastly, we also see some from a debt perspective and shareholder perspective, we've seen some corporate defaults linked actually to ESG factors that are non-financial factors. One of them
you may have seen was a very large default about 2 years ago in the United States, an electric utility called PG&E that was related to wildfire issues that resulted from the interaction with the company's electrical transmission, and that led that eventually led to the bankruptcy of a large utility in that case. More recently, what we've also seen is that the pandemic that has affected us all and continues to affect us all has an impact on companies and on governments and really any issuers of debt securities through a number of different factors that really come through the sort of the ESG filtering lens. So it's really a whole sort of a whole 360 view of the company. I think we can move to the next slide, please. I think generally, the interest that we're seeing, particularly from investors, has been steady and over the past several years. And if you see on this slide, I won't go into great detail on it, but the bars in gray really represent the assets under management that are really focused on sustainable investments. And the red line at the top there is a number of organizations that have signed on to the United Nations Principles for Responsible Investing, which is an important organization and important impulse throughout, in terms of global investment. So you see there's really sort of a very matched growth there among the number of companies that are and organizations that are signing up, but also the assets that are under management. We can move to the next slide then. And just really to put that last slide into perspective, we saw those numbers growing, but what does that really represent? It's about 25% globally of assets under management, and it continues to grow. I think, we think at the same time with that rapid growth and rapid interest in monitoring and focusing on sustainable investing, you do see some challenges among investors in particular. And they can include sort of an inconsistency in data across some of the asset classes, some different, they see different assessments, different scores out there. So what we see from the investor perspective is that there's really an interest and a need for really some standards, some comparability across asset sectors and across geographies in a way that some other sort of non-ESG related indicators are expressed as well. And you see this growing interest, not only from the asset managers, so the asset management firms you see here on the right, but also from the asset owners. So the asset owners are those, with the funds that they're placing with investment managers, and you'll see that over time, over the past, you see some figures there on the right in 2017, 2019, 2021 forecast. You see the asset owners are really leading that and driving the asset managers to increasingly focus on these factors. And this really is driven by the belief, and you'll see that number, it's quite small at the bottom, it's small to read, but a large number, the majority of investors who are in this particular survey have shown that their drive for increased focus on ESG and sustainability related issues is related to the fact that they believe that they'll generate improved results over the long term. And we can move to the next slide. So along with this overall drive and increased focus on sustainable finance comes, not surprisingly, an increasing level of sophistication in the way that sustainable finance is viewed and measured. And so these are just some key milestones along the way of the drive for sustainable finance. I think a key milestone was in the year 2016 with the many nations came together to sign the Paris Agreement, committed to climate change over the coming years. And this
this slide, I think I will also just focus on something you'll see in the sort of in the lower right-hand corner here, that the focus is really increasingly shifting from more general topics, so brand reputation, attracting talent or relationships with particular investors, to really driving more long-term value creation. So issues like a social license are increasingly important in terms of evaluating a company. And what do we mean by that? That's really sort of the permission that a company's clients, customers give it to continue, to operate. And that can be something as sort of risk avoidance as not doing anything that might trigger a boycott from a company's main customers, to something much more positive in developing much stronger brand loyalty for a company that is seen by its customers and by potential customers as having very strong practices in terms of its sustainability practices. Looking at also opportunities for competitive advantage for a company that might be able to streamline its supply chains, might be able to lower its own costs by improving its consumption. That can take many different forms, but really a shift from very general sort of less easily defined factors to very specific ones that overall drive value over the long term. I think we can move to the next slide, excuse me. And I think here you can see all of those different stakeholders. We mentioned a couple of opportunities in the last slide, but this is really the whole perspective of a company, or in fact, any organization that relies on investors, to fund. So you see how ESG and sustainability issues are really important to them. I've talked a bit about some of the key ones, the shareholders and also the asset managers, but also more broadly, debt holders, beyond bondholders. So we look at when banks are lending to companies or to governments, they're increasingly looking at ESG related issues and the performance of these organizations as they consider who they're lending to and what conditions they're lending to. We talked about regulators earlier, but also a bit more importantly, we can talk about employees and about customers. So increasingly and globally, companies talk about the war for talent, and a company that stands out because of its sustainability practices tends to be more attractive to top talent, and not only in attracting talent, but in retaining talent over time. And then, we also see that from customers who in many cases are willing to actually pay more for their products in many markets, for products that they see are sustainably sourced or are produced or offered by companies with best-in-class practices. So I think we can move on to the last couple of slides here, just briefly. There was a study done by the global consultancy McKinsey that showed that the overwhelming majority of what are the C-suite leaders, so the chief executive officer, the chief financial officer, the chief people officer, and others, along with investment professionals, say that over the next 5 years, they expect that their ESG or sustainability related programs will contribute more to shareholder value, over time. So they consider this an investment that will not necessarily always show its value immediately, but certainly within a reasonable time frame over a 5-year period. They expect environmental and social and their own governance programs to have an impact within that time period. So generally over the medium term and certainly over the longer term. And then we can move to the next slide. What we're also seeing, and we know this from our conversations with investors, is that they are increasingly engaging with a company's board of directors about ESG issues. And so that's increasingly
you know, it's almost universal among investors that they would expect the board of directors to be overseeing a company's and driving actually a company's efforts on ESG topics. And those topics can range from, you know, some of the more simpler that you'd expect, employee health and safety, but also to issues, you know, relating to the company's place and its interaction within its community and the social issues that affect those communities in which a company operates. You know, another factor that you know, is increasingly important that's certainly viewed under the ESG or sustainability lens is the factor of you know, cybersecurity and all the risks and risks that can go along with that, and you know, opportunities for companies to distinguish themselves in terms of their best practices as well. So you really see that there are a number of issues that investors expect the board of directors to be overseeing and to be very directly involved in. So you know, from the highest levels on down, there's an expectation that increasingly among global investors that there is that engagement on these issues. And with that, I think I'll just move to the last slide, which is just a further, I think, indication of the level of debt globally and the growth of that. So in last year, we saw that for the first time, the amount of sustainable debt that's available in the debt capital markets surpassed $500 billion last year. And our own projections are that this year they will, you know, even exceed that by, you know, by a fair amount. So our projection is around, you know, $700 billion. We'll see what that is at the end of this year. But the point is that's a steady and you know, increasing rate of issuance of debt, you know, in the capital markets, and that takes a number of different forms, from what are called sustainability-linked bonds to sustainability bonds, social bonds, green bonds, you know, all of the different categories that are available there. So I think from that perspective, just wanted to give you that overall view of how investors and other stakeholders are looking at ESG issues and sustainability issues in our own experience. And with that, I will, you know, end my portion of the presentation, and I think turn the presentation over to Jesus, and he and I will both be available at the end of his discussion to answer any questions that you may have. Muchas gracias, John, por tu excelente presentación y por compartir con todos nosotros la perspectiva que tienen los inversionistas y demás stakeholders sobre estos temas ASG. Seguidamente vamos a escuchar al señor Jesús Palacios. Jesús se va a referir un poco sobre lo que es el tema o la evolución que han tenido las finanzas sostenibles en los mercados de capitales y profundizará un poco más en lo que son las evaluaciones ASG. ¿Por qué una empresa debería obtener una evaluación ASG? ¿Qué aspectos incluye? ¿Cuál es el trabajo que vienen haciendo desde Standard & Poor's en este sentido? Jesús Palacios ha liderado la práctica de finanzas sostenibles en Standard & Poor's Global Ratings en América Latina desde abril del año pasado. Él es responsable de administrar todo el proceso analítico y la entrega de evaluaciones ASG y otras evaluaciones relacionadas con el tema de sostenibilidad, incluidas las evaluaciones verdes. Jesús se unió a Standard & Poor's Global Ratings en el 2015. Se graduó de Economía de la Universidad Panamericana en la Ciudad de México y tiene un posgrado en Gestión de Riesgos de la misma universidad. También en el 2010, Jesús obtuvo su MBA de la Haas School of Business de la Universidad de California, Berkeley. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias, María. Muchas gracias por la introducción. Gracias a la Bolsa de Costa Rica por invitarnos a este evento. José Rafael Brenes, María Brenes, muchas gracias por su invitación. Yo les quiero hablar un poco de lo que hacemos en la calificadora. Gracias por la introducción, María. También agregaría que anterior a unirme al equipo de finanzas sustentables, fui analista
de crédito, en la parte de ratings, cubriendo el sistema, cubriendo instituciones financieras para Latinoamérica, y tuve la fortuna de cubrir el sistema bancario de Costa Rica, así es que tengo mucho gusto de conocer su país y algunas de sus instituciones. Me da mucho gusto estar con ustedes. Preparé una presentación en donde las primeras láminas las voy a pasar un poco rápido, en realidad son para acompañar la introducción que tengo. Para justamente, si nos vamos a la lámina 2, por favor. Exacto. Bueno, para justo empezar por discutir por qué importan las finanzas sustentables y por qué importan desde la óptica de la calificadora. En S&P Global, quiero hacer simplemente una anotación inicial, tenemos varias divisiones como parte del grupo de S&P Global, en donde desde diferentes frentes abordamos o cubrimos temas de ESG desde nuestro negocio de Market Intelligence, desde el índice de sustentabilidad del Dow Jones. Sin embargo, quisiera hacer la acotación que lo que voy a platicarles el día de hoy es única y exclusivamente lo que hacemos desde la calificadora de riesgos. Entonces, a manera de introducción, primero platicar por qué importa el tema de finanzas sustentables y en dónde encaja justo la calificadora dentro de este tema a nivel general. Yo comenzaría por comentar que en la última encuesta de perspectivas a 10 años del World Economic Forum, del índice del Global Risk Report que acaba de salir en 2021, refleja claramente que al encuestar a los grandes tomadores de decisiones, académicos, etcétera, identifican los riesgos ambientales como dentro de los 5 principales riesgos en términos de probabilidad de ocurrencia, mientras que los riesgos sociales, por ejemplo, por la pandemia del COVID-19, se ubicaron en el primer lugar en términos de impacto, lo cual obviamente indica la importancia que tienen estos temas para los grandes tomadores de decisiones. En la siguiente lámina, utilizaré las palabras del economista británico Nicholas Stern. Siguiente lámina, por favor. Gracias. En donde señala Nicholas Stern que el cambio climático representa la mayor y más extensa falla de mercado nunca antes vista. Esto nos empieza a ubicar justo en cuáles, cuando empezamos a hablar de fallas de mercado, pues obviamente esto empieza a destacar la relevancia de que una calificadora tome este tema con seriedad y profundice para justo transmitir al mercado nuestra visión sobre justo los riesgos potenciales y cómo esto podría afectar el entorno de negocios, la economía global y en último caso la sustentabilidad del planeta, evidentemente. En la siguiente lámina comentaría que las fuentes principales de energía continúan siendo dominadas por fuentes no renovables, destacando en las barras grises tanto el carbón como el petróleo como las principales fuentes de energía más contaminantes. Ahora que llegue a un tema de cómo lo abordamos desde la parte de las calificaciones, vamos a recordar esta lámina justo para indicar o para comentar sobre qué tendencias vemos en términos del uso y desuso eventualmente de energías renovables y esto cómo puede afectar también las calificaciones de crédito. En la siguiente lámina quiero mostrarles cómo la economía lineal, esto es los modelos de extracción de recursos de forma desmedida, el consumo y el desecho, tienen al planeta al borde de una crisis ecológica con cada vez menor capacidad del ecosistema de restituir naturalmente los recursos naturales que son tomados por el hombre. Entonces, esta gráfica claramente indica ese déficit ecológico que continúa en crecimiento ante
un escenario en donde la demanda de energía continúa creciendo. Obviamente, en tanto la actividad económica crece y la población crece, evidentemente esto sigue creciendo. Y en este mismo escenario vemos como 83% de las especies silvestres han sido extintas a causa de actividades por el hombre. En la siguiente lámina nos hacemos la pregunta justamente si este impacto se puede evitar. En años recientes se ha estado trabajando en definir cuáles son los escenarios, los diferentes escenarios de calentamiento global al que podría el planeta alcanzar de no hacer nada. Y en todos estos escenarios, pues obviamente lo que se indican son consecuencias catastróficas de no hacer nada al respecto. En diferentes escenarios va desde, obviamente, la pérdida de biodiversidad, como hemos comentado, cambios radicales en los ecosistemas, poblaciones de insectos, por ejemplo, la mayor frecuencia y severidad de eventos climatológicos y eventualmente esto cómo va a impactar a los sistemas económicos y sociales alrededor del planeta. Y aquí compartiría con ustedes un comentario que me hizo el presidente de una aseguradora global, en donde cuando hablábamos de este tema de escenario análisis, nos decía, bueno, es que un mundo de 3 grados centígrados es un mundo no asegurable. Entonces, este es un ejemplo de llegar a estos niveles de calentamiento global. Obviamente las consecuencias serían terribles, pues obviamente para el planeta, pero esto tendría un impacto directo en la actividad económica, en la forma que se hacen negocios en las diferentes industrias. Ahora, en la siguiente lámina, señalamos cuáles son los modelos de negocios que probablemente serán mayormente impactados. Entre ellos están las industrias de infraestructura, las industrias de utilities, todas las redes eléctricas, por ejemplo. Ya lo vimos recientemente en Texas ante las nevadas y esta ola de frío que hubo en meses recientes en Texas, cómo se congelaron también las tuberías de gas que impidieron el suministro de energía y obviamente de electricidad a vastas regiones del sur de Estados Unidos, que tuvo al final de cuentas también un impacto transfronterizo, ya que también México, al ser comprador de este gas natural de Texas, también se vio este suministro interrumpido. Entonces, estos son ya obviamente ejemplos muy fehacientes de cómo el cambio climático empieza a disrumpir la actividad económica de los diferentes países. Otro sector que se verá altamente afectado será el de agricultura, el turismo, por ejemplo, también, y la industria aseguradora, como ya comentaba en el ejemplo anterior. Estos son 5 de las industrias que prevemos que se verán altamente impactadas por el cambio climático. En la siguiente lámina, destacamos aquí el temor de que esto pudiera detonar una crisis financiera sistémica. Aquí lo que destacamos es que los modelos, o más bien, esto es un dicho del Bank of International Settlements, del BIS, en donde indica que esta crisis ambiental podría derivar no nada más de una crisis financiera sistémica, sino que considera que los modelos de análisis de riesgo tradicionales basados en información histórica podrían no ser suficientemente valiosos para anticipar con precisión la forma en que estos riesgos climáticos impactarán a las diferentes economías. En la siguiente lámina, pasando al entorno social, vemos también cómo existen riesgos sociales que van en crecimiento claro, lo cual evidencia la inconformidad, obviamente, y obviamente la disrupción que significa una creciente desigualdad de la riqueza a lo largo del mundo. Aquí vemos cómo
Latinoamérica, por ejemplo, se encuentra dentro de las regiones donde existe mayor desigualdad en la distribución de la riqueza, y eso está ya generando movilizaciones sociales, cambios políticos, el advenimiento de diferentes regímenes de gobierno, como hemos visto en años recientes, que esto eventualmente todo está correlacionado, ¿no? No podríamos separar de forma clara diferentes aspectos. Hay una tendencia clara a la necesidad de una mejor distribución de la riqueza y atender fenómenos sociales que por años se han dejado en, en las palabras y no tanto en los hechos. En la siguiente lámina vemos justo cómo esto ha desembocado en levantamientos sociales en Chile en los últimos años. Ustedes conocen pues, los movimientos sociales que hubieron particularmente en el 2020, 2019 y 20, lo cual también se agudizó con la pandemia, evidentemente. En la siguiente lámina vemos también cómo eventos como el Black Lives Matter ha llevado a las compañías a repensar temas de diversidad y de inclusión. Y bueno, pues estas son tendencias que vemos también desde el ámbito social que de alguna forma redefinirán en muchos casos la forma en que se llevarán a cabo o se definirán las políticas públicas, o las compañías tendrán que ajustar algunas de sus políticas sociales justamente para atender a esta creciente demanda por mayor igualdad, mayor equidad en el empleo, mayor diversidad e inclusión. Y finalmente el COVID, en la siguiente lámina, obviamente ha puesto en descubierto muchos de estos riesgos sociales. Realmente no los está descubriendo, no los está, obviamente no es algo nuevo, sino que está poniendo en descubierto, está acelerando la materialización de muchos de estos riesgos. Por ejemplo, en cómo la pandemia ha afectado de forma desproporcionada a diferentes segmentos de la población con menores ingresos, o aquellos que no cuentan con fuentes formales de empleo o ingresos estables. Entonces, aquí vemos cómo la pandemia también eh, 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 posiblemente represente una oportunidad para que en el futuro los empleados también demanden mejores condiciones de salubridad y de seguridad en el trabajo. Vemos algunas industrias y algunas empresas que decidieron no detener sus actividades o no le pusieron atención temprana al tema de la pandemia, y esto desembocó obviamente en contagios múltiples que eventualmente acabaron cerrando. Hubo varios casos de plantas de carne, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde hubo una cantidad muy grande de empleados contagiados. Entonces, esto no nada más tiene que ver con cómo las compañías pueden anticipar este tipo de riesgos y tener políticas para mantener la seguridad en el empleo, sino que eventualmente, al momento de que esto se traduce en una crisis sanitaria, como compañías completas o plantas de producción completas tienen que parar operaciones para atender estos eventos. Entonces, la pregunta es, ¿qué es el desarrollo sostenible y cómo se vincula a la actividad que hacemos desde la calificadora? Entonces, en la siguiente lámina vemos la definición de desarrollo sostenible, que es aquel en donde las necesidades del presente. El desarrollo sostenible es aquel en donde las necesidades del presente son satisfechas sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer las suyas propias. Y entonces esto nos lleva a qué es lo que hacemos desde el punto de vista de la calificadora, esperando que esta introducción ayude a definir con más claridad qué es lo que nosotros hacemos. Entonces, en la siguiente lámina abordaré, como decía en un principio, nos estamos enfocando en qué hacemos desde S&P Global Ratings.
en el ámbito Sustainable Finance. Primero que nada, comentaré que somos un equipo de finanzas sustentables con expertos en diferentes ámbitos, desde temas climáticos, temas sociales y temas de gobierno corporativo, que nos integramos dentro de la operación de la calificadora de ratings, obviamente aprovechando la gran capacidad que tenemos global de abordar diferentes industrias y todas las regiones del mundo prácticamente, a partir de nuestras diferentes prácticas de análisis de corporativos, de análisis de finanzas públicas, servicios financieros, etcétera. Y entonces integramos estos dos equipos para proporcionar al mercado tres tipos de análisis diferentes que voy a abordar con un poco más de detalle a continuación. La primera parte es cómo vemos el tema, perdón, un paso atrás, un segundito. Gracias. La primera parte es cómo vemos el tema de ESG desde la parte de calificaciones de crédito. La siguiente parte son las evaluaciones de ESG, que no es un tipo de análisis directamente vinculado con el crédito, sino es puramente un análisis de desempeño, de performance en temas de ESG. Y por último, las evaluaciones verdes o las Green Evaluations, que ahora comentaré un poco más. En la siguiente lámina empezaré por la parte de ESG en Ratings, que al final del día, ¿qué es una calificación de crédito? Una calificación de crédito lo que intenta es entender la capacidad de una compañía de hacer frente a sus obligaciones financieras. Entonces, los factores ESG dentro del análisis de crédito los incorporamos cuando son materiales y consideramos que son relevantes para responder a esa pregunta principal sobre cómo una compañía puede hacer frente a sus obligaciones de crédito, esto es, ante sus acreedores. Esto puede influir las calificaciones tanto en la calificación como tal, como en la perspectiva y evidentemente esto puede evolucionar en el tiempo. Nosotros lo que solemos decir es que los riesgos de crédito siempre los hemos identificado como tal. Si en algún momento, particularmente en el tema de gobierno corporativo, pondría el ejemplo, en donde la calificadora, obviamente por muchos años hemos considerado temas de gobierno corporativo como un pilar de las calificaciones. Esto es una deficiencia significativa en el gobierno corporativo. Tenemos un track record muy largo de haber ejecutado acciones de calificación en ese sentido. Y lo mismo podría ser en temas sociales y ambientales, en el sentido de, como nosotros solemos decirlo, no son riesgos nuevos, sino es una nueva forma de diseminar esta información de forma de ESG. Sin embargo, prevemos que en la medida en que estos riesgos vayan materializándose, obviamente las calificaciones tienen que estar listas para reflejarlo si son materiales y son relevantes para la capacidad de una compañía de hacer frente a sus obligaciones. En la siguiente lámina hay un ejemplo muy claro de acciones de calificación muy recientes en la industria de oil and gas, en donde precisamente temas de la transición energética, la creciente presión sobre combustibles fósiles y también la creciente adopción de energías renovables combinado con una alta volatilidad de los precios de hidrocarburos llevaron a S&P hace unos meses a revisar la perspectiva. Bueno, de hecho fue inicialmente pusimos en Credit Watch alrededor de 10 petroleras globales para después resolver este Credit Watch con bajas en las calificaciones asociados al riesgo de industria de oil and gas. Esto es un claro ejemplo de cómo algunos riesgos ambientales empiezan a materializarse ya como calificaciones, en el sentido de que por ejemplo, las presiones sobre los márgenes de utilidad y una tendencia a la baja en la rentabilidad de estas compañías tuvo ya un efecto material y visible en las calificaciones de crédito. Entonces, esto es lo que hacemos desde el lado de ESG in Ratings. Tenemos algunas publicaciones al respecto que eventualmente podremos compartirles. Y enseguida me voy a enfocar en platicarles un poquito más de lo que hacemos en cuestión de no
de las evaluaciones de ESG. Entonces, pasamos de la evaluación de crédito de ESG dentro de ratings a la evaluación de ESG al considerar justo, hacía yo un énfasis muy especial en la parte de deuda, en la parte de crédito, en donde la obligación principal o lo que trata de capturar una calificación crediticia es que una compañía pueda pagar sus deudas hacia sus acreedores. La evaluación desde la perspectiva de ESG más amplia, no nada más contempla a los acreedores, sino también de forma más general a todas las partes relacionadas, incluidos los empleados, consumidores, reguladores, como ya lo platicaba John en una lámina. En el siguiente slide podemos ver de qué trata esta evaluación. Entonces, lo que vemos es una evaluación relativa a lo largo de diferentes sectores para entender la capacidad de una compañía de operar exitosamente en el futuro basado en factores ESG que pudieran eventualmente afectar a los diferentes stakeholders y de esta forma ocasionar un impacto financiero material en el futuro. La evaluación, no me voy a meter mucho a detalle, son dos elementos que vemos en la evaluación de ESG. Vemos el perfil de ESG de la compañía, vemos la exposición de la compañía a diferentes factores ASG, y después evaluamos qué tan lista está la compañía o qué tan preparada está la compañía para hacer frente a disrupciones futuras asociadas, por ejemplo, a temas de cambio climático, pero con una perspectiva mucho más larga, pensando tal vez 10, 15, 20 años. Y eso es lo que al final es una evaluación ESG. En la siguiente lámina presenta cómo es el puntaje. Es una escala de 0 a 100, en donde el Profile Score asignamos un score para el Profile. En este ejemplo, 61 sobre 100, modificado, agrega o subtrae nuestra evaluación de Preparedness para algunos puntos para llegar a la puntuación final. En la siguiente lámina vemos el punto de partida de nuestro análisis. Es un análisis por sector, eso es público y lo pueden consultar, en donde vemos el punto de partida para cada uno de los sectores en cuanto a la evaluación ambiental y social. En la siguiente lámina vemos cuáles son puntualmente a nivel de cada entidad en específico. Siguiente lámina, por favor. A nivel de cada... siguiente lámina, por favor. Ok. Aquí es en donde vemos a nivel de cada compañía específico cuáles son los factores que vemos tanto en ambiental, vemos temas de emisión de gas de efecto invernadero, emisión de contaminantes, uso de agua, uso de la tierra o de la biodiversidad. Y en la parte social, pues vemos temas de empleo, seguridad en el empleo, cómo se interrelacionan con sus clientes y con las comunidades, y hacemos un análisis de governance al ver la estructura de la compañía, cuáles son sus códigos y valores éticos y la transparencia con la que reportan estos factores. En la siguiente lámina, ya para empezar a concluir, nada más haré una anotación de cómo vemos justo este tema de value chain al hablar de los stakeholders. No nada más vemos cómo la compañía se comporta en cuanto a sus métricas. Vamos a ver una compañía financiera que no tiene un gran carbon footprint. En realidad, el impacto ambiental que esta compañía podría tener no es únicamente en el uso de luz en sus oficinas, sino en realidad cómo interactúa con diferentes jugadores dentro de la cadena de suministro para promover mejores prácticas o no en términos ambientales. Entonces nos basamos mucho en este análisis de value chain. Por temas de tiempo me voy a brincar dos láminas. Entonces la siguiente hablamos un poquito de materiality, pero es un poco lo mismo de value chain. Y en la siguiente voy a, bueno, ya platiqué un poquito sobre el tema de Dow Jones y de Market Intelligence y cómo integramos SAM dentro de nuestro análisis. En realidad nosotros después de la adquisición de RobecoSAM, lo que hacemos es hacer uso de la información de RobecoSAM para informar nuestro análisis. Sin embargo, destacaría que no existe una correlación entre los scores que históricamente ha publicado SAM y el tipo de evaluación que nosotros hacemos. En la siguiente lámina
hemos hecho hasta el momento 70 evaluaciones, de las cuales 17 son públicas, y Latinoamérica hemos visto los menores scores. Y yo creo que voy a pasar nada más a la última lámina, bueno, a la siguiente lámina. Perdón, me fui un poquito más allá del tiempo. Nada más para comentar qué son las evaluaciones verdes, y ya con esto concluyo. Las evaluaciones verdes son un análisis punto en el tiempo sobre el impacto ambiental a nivel de cada instrumento. Aquí no estamos haciendo una evaluación de todo el negocio, viendo a todos los stakeholders. Aquí principalmente vemos cómo un instrumento o como un financiamiento tiene o cuáles son las características ambientales de un proyecto, por ejemplo, que va a ser financiado. Aquí lo que tratamos de ver es la transparencia con la que un emisor justo da al mercado cómo es que va a manejar los recursos con los que está financiando algún activo sustentable, cómo la compañía va a mantener obviamente control de cómo estos recursos son utilizados a lo largo de la creación de un proyecto, por ejemplo, de una planta de energía renovable, y al final del día vemos a nivel de esa tecnología cuál es el beneficio neto que tendrá el proyecto, y de esa forma es como entregamos al mercado un reporte con un score en cuatro escalas sobre cuál es nuestra visión sobre los beneficios ambientales de esos proyectos. Y esto está asociado a un instrumento financiero, sin embargo, es agnóstico al tipo de activo que se está emitiendo. Esto puede ser un bono, puede ser un préstamo bancario, o puede ser incluso algún instrumento, incluso de cuasi capital, incluso de capital hemos visto algún caso. Entonces, voy a dejarlo aquí solamente para dar unos minutos para preguntas. Perdón que me excedí en el tiempo, pero voy a dejar aquí entonces la presentación. Muchas gracias, Jesús, por tu interesante presentación, por compartirnos cuál es el impacto que están teniendo las finanzas sostenibles dentro de la industria financiera, que es una evaluación ASG, incluso cómo se están incorporando los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza dentro de lo que son las evaluaciones crediticias. Muy interesante toda la información que nos has compartido. Les recuerdo a todos los que nos siguen en esta transmisión, tanto por Zoom como en nuestras redes sociales, que pueden a partir de este momento formular sus preguntas y hacérnoslas llegar para que nuestros expositores pues, nos aclaren todas las dudas que tengamos al respecto en este tema. Ya para ir finalizando, quisiera darle la palabra a nuestro director general, José Rafael Brenes, para que nos ayude a formular o a transmitirles las consultas que tengamos de la audiencia, y para que ya pues concluya con algunas reflexiones en relación a este tema. Adelante, don José. Gracias, María. Y de nuevo, gracias a Jesús y a John por su participación. Antes de dar paso a las palabras, pues sí me gustaría rescatar algunos de los puntos más importantes que señalaron ambos panelistas. Por el caso de John, claramente vemos cómo una parte muy importante de la respuesta del lado de la oferta es que efectivamente la demanda se ha venido sofisticando en los diferentes estratos. Y hay expectativas por parte de los inversionistas, no solamente de una manera más tradicional, como era originalmente, digamos, el activismo de los inversionistas a través de la gobernanza, sino ya eso se ha venido ampliando para exigir a las compañías que señalan que se acogen a principios de ESG, que no solo talk the talk, sino walk the walk, ¿verdad? Y entonces eso es muy importante. Creo que las diferentes perspectivas que señalaban son de mucha actualidad, y creo que es un llamado de atención también para
las compañías, en el sentido de que todos estos compromisos que se asumen en el mediano plazo no solamente van a garantizar la sostenibilidad de la empresa, sino que en el muy corto plazo impactan a sus diferentes constituencies. Recientemente, es más, me parece que fue el día de ayer o hoy, vimos el caso de una empresa como BlackRock que hablaba de todo el tema de inclusión en la parte social de ESG y la manera en que han tenido que verse obligados a demostrar que lo que dijeron lo están cumpliendo porque han tenido, han sido llamados, en este caso, por una constitución muy directa, que son sus empleados, ¿verdad?, a cumplir con lo que ellos están teniendo y eso tiene impacto. Otro caso reciente, como fue el caso de Amazon, también el tema de labor, y ahí se conjunta con los otros inversionistas que están acogiendo los temas de ESG. Así que toda la perspectiva que nos está transmitiendo John, claramente de actualidad, su insight en cómo esto se ha venido estructurando y las diferentes maneras en que estos intereses se manifiestan, creo que nos han aportado mucho valor. En la parte de Jesús, luego de hacer un repaso rápido de la tragedia que estamos viviendo, un mundo de 3 grados no es no solamente no es asegurable, sino que un mundo con 3 grados centígrados más es un mundo catastrófico. Creo que ya ahí estaríamos past insurance, ¿verdad? Ya ahí sería totalmente mitigación, porque los efectos estarían evidentemente manifestándose. Ya algunas de las islas del Pacífico estarían debajo del agua. Creo que Nueva York, Battery Park, ya no sería parte del surf line, ya, así que Manhattan, son efectos muy, muy puntuales en los que estamos tratando, de mitigar. De ahí que la manera en que le damos sentido a todo esto, porque ¿cuál es el gran reto que estamos teniendo nosotros? Hay una demanda de parte de los inversionistas y creo que las preguntas que yo planteaba al principio de la presentación son muy importantes para entender cuál es el gap que tenemos entre la necesidad de darle sentido a toda esta información. Y creo que ahí es a donde los esfuerzos que se hacen a través de compañías como S&P y los productos que nos están transmitiendo el día de hoy, es que permiten que esas demandas de los inversionistas puedan no solamente, y la forma en que las compañías las atienden, sean claramente entendibles, sean verificables y permitan alinear los incentivos de todos los involucrados. Entonces creo que eso es algo que para nosotros es fundamental y que en una escala, por supuesto, de magnitud totalmente incipiente, como es el mercado costarricense, ya eso quería ahora ya llegar a los panelistas, ¿verdad? Nosotros estamos recién empezando con todo esto a través de lo que son la implementación de las guías, la adopción de principios verdes, la regulación que recién ha sido adoptada por parte de nuestras autoridades para establecer cuáles son las maneras y los compromisos que tienen que asumir los emisores que efectivamente quieren emitir instrumentos en esta línea. O sea, ¿cómo es que todo este conocimiento que está muy desarrollado en los mercados de primer mundo, ¿verdad? Pueden irse adaptando a los mercados locales. Y aquí Jesús, que conoce la realidad costarricense, ¿verdad? A través de las entidades financieras, creo que sí me gustaría, ya que tenés de primera mano, conocer cómo ves vos la evolución, cómo ve usted la evolución en un mercado como el nuestro, en ir adquiriendo la madurez para poder hacer uso de todas estas herramientas y llenar las necesidades de los inversionistas que John estaba apuntando, porque hay mucha expectativa de un país como Costa Rica que tiene un aura de verde, ¿verdad? Y sostenibilidad, pero que en la práctica, ¿verdad? Ya en lo que es el sector productivo, el sector empresarial, requiere ir mucho más allá de la adopción de enunciados de política pública. Entonces, a los dos le haría la primera pregunta a Juan, a Jesús. ¿Cómo ven ustedes una economía del tamaño de Costa Rica con el nivel de madurez migrando hacia la poder utilización de todas estas herramientas? Y de parte de John,
¿Cuál es la percepción de la comunidad internacional hacia un país, un mercado emergente? ¿Qué son elementos que deberíamos nosotros, por dónde deberíamos comenzar para empezar a ganar esa credibilidad? Esa sería la primera pregunta para cada uno de ellos. Muchas gracias. Yo contestaría, tratando de ser breve, la primera pregunta. Perdón. Yo creo que Costa Rica es un país que en las últimas décadas ha sido ha venido atrayendo mucha inversión extranjera a través recuerdo un número de empresas que han entrado en Costa Rica, lo cual demuestra el atractivo que tiene como destino de inversión. Yo creo que en el tema verde, como tú dices, tiene un aura ecológica. Creo que tenemos, María, usted está escuchándolo, yo perdí el audio. No se le escucha, Jesús. Jesús, te perdimos. No lo perdimos. Bueno, mientras Jesús empieza, John, I don't know if I was speaking too fast. Were you able to understand my question? I think so, but just to be clear, if you could briefly repeat it. I mean, it's basically, given the fact that our market is just giving baby steps in this area, what are the key issues that we should focus on in order to start to gain credibility with the international financial community in terms of ESG? Sure. Well, I think first of all, I do need to say that you know, among all the different things that we do, you know, we can't provide any, you know, particular advice to any particular company. But in general, I think, you know, what we're seeing in this, you know, sort of impulse towards increased global interest in ESG investing is really transparency. And so, you know, the ability, you know, to really look at companies and see, you know, the factors, you know, that are driving, you know, the organization, you know, factors of governance, you know, social factors and, you know, environmental factors, everything that goes into sort of an ESG analysis, I think is there. You know, any environment I think that would be supportive of having companies, you know, reporting or being able to report on a consistent basis, you know, allow that comparability. And I think, you know, in talking with investors, you know, what's interesting is I think there may be, you know, and again, each investor is different, but there may be a misperception that, you know, companies need to have a very high score for, you know, any kind of evaluation to be interesting from a global perspective. But I think the real you know, the real value in you know, in this kind of transparency is for, you know, investors to be able to see also where there are opportunities for driving or accompanying a company and its shift toward you know, creating more value, you know, over time. And so companies, you know, investors that might be guiding or you know, applying some pressure on companies that they invest in, you know, do that from the perspective of really driving value over time. And so, you know, it doesn't necessarily have to be that, you know, again, and we see this globally, a company doesn't necessarily have to only be have the very highest scores in any sector, in any geography to, you know, to be of interest to investors, but it's really to be able to see, you know, that transparency and you know, what the opportunities are, you know, relative to other investors.
Tenemos otra pregunta. Desde su experiencia y de su contacto con los inversionistas en la región, para lo que es América Latina, ¿cuáles son los principales retos que como inversionistas que quieren adelantar una agenda ESG se señalan son los principales obstáculos? Right? Sure. So I think, I think there are, a number of, tremendous sort of, interest, globally in, in the ESG factors. I think, for the region, there are a number of, in Latin America, there are a number of, sort of globally known companies. And I think, I think it's really just looking at that the transition and being able to kind of companies that you might invest in, along that transition. I think where we see, I think we see, for example, in some of the mining companies, right, that have, practices that are, globally comparable. And with some of those transitions have happened because of, the work that some of the investors have done, kind of the global investors. And so, I know I was speaking with an investor, recently, or investors recently, and there was a comment made about some of the work that a bit closer to home in Colombia, that the national sort of oil company has done. So there are, some really, interesting examples there. And, again, it's really about kind of the transparency and investors being able to see, as clear a view as they can see on a company's governance. And for example, if it's, if we're talking about companies that might have a significant, family ownership, with transparency into the governance structure can give a lot of comfort to a global, investor who might be not as familiar with the firm as well. Thank you. Jesús, ¿te tenemos de vuelta o no? Una disculpa, se cayó el internet. Bueno, las cosas que pasan. Bueno, yo nada más decía que creo que Costa Rica tiene una oportunidad como destino de negocios y como un destino visto mundialmente verde. Creo que hay una tendencia muy importante en la parte de forestry, por ejemplo. Creemos que el crecimiento, de hecho, Latinoamérica, particularmente Brasil y en segundo lugar México, han liderado en el último año la emisión de bonos alrededor de temas de agricultura y forestry, y creo que Costa Rica podría estar ahí. Como decía, hay una alta demanda por parte del público inversionista por instrumentos con características verdes, y creo que esa tendencia, creo que Costa Rica está en una buena posición para apalancar todo ante las necesidades de financiamiento externo que pueda haber en el país, y lo atractivo del marco de negocios. Creo que ese sería mi comentario. Ahí es donde me quedé, me parece. Sí, mira, aprovechando una última pregunta por el tiempo, señalan que en el caso de S&P, nos preguntan si ustedes poseen un set propio de indicadores ambientales y sociales para determinar el impacto de los emisores o proyectos, o ustedes les solicitan a los emisores que indiquen cuáles son los indicadores necesarios para medir y dar seguimiento al impacto que generan en el ambiente y la sociedad. Claro, yo creo que son las dos cosas. Nuestro análisis es tanto cuantitativo como cualitativo. Nosotros lo que hemos estado publicando en los últimos meses es lo que llamamos KSF, Key Sustainability Factors, por industria. Hoy creo que hemos publicado 11 industrias de un total de 26 que vamos a tener. Entonces, para cada industria tenemos definidos cuáles serán los KPIs de sustentabilidad, que les llamamos KSF nosotros. Y entonces esos son los que primero, esa es una parte del análisis cuantitativo que hacemos, pero también para nosotros es muy importante evaluar cómo las compañías definen ellas mismas, cuáles son sus propias métricas. Primero que nada, cuál es su política climática con una visión de largo plazo, y en ese sentido, cuáles son las métricas que la compañía está utilizando para alcanzar sus objetivos. Entonces yo creo que son
son de las dos. Decíamos, una es un análisis a lo largo de diferentes sectores, es un análisis relativo, entonces nuestros indicadores sirven precisamente para hacer esa comparación entre una compañía y su sector a nivel global o incluso con pares, y la otra parte es entender cómo la compañía define sus propias metas y cómo va avanzando en cuanto al impacto ambiental que va teniendo a través de sus propias políticas. Ok, no sé, María, si lo dejamos aquí o... Creo que sí. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy en esta presentación tan interesante. Este es un tema que, a pesar de que ya se ha venido impulsando desde hace bastante tiempo por parte de la bolsa y en la región, es un tema donde todavía tenemos mucho que aprender. Las oportunidades de crecimiento y de negocios son muy significativas, así que estaríamos esperando volver sobre este mismo tema en los próximos meses. Gracias, John. Gracias, Jesús. Y de nuevo, gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Que tengan muy buena mañana. Gracias por la invitación y buena mañana. Gracias. Gracias.